Hola a todos y a todas, mi nombre es Javier San Sebastián, soy fisioterapeuta aquí en Recovery Clinic y hoy os vengo a hablar de las lesiones musculares en el miembro inferior, que son las más predominantes sobre todo en deporte y en población general, y son las del isquiotibial en la cara posterior del muslo, las del recto femoral que forma parte del cuádriceps pero es el más común de ruptura en la cara anterior por delante, y del tríceps sural que conforman gemelo y sóleo en la cara posterior de la pierna. Bueno, en primer lugar hay que comenzar hablando de los isquiotibiales, que son la musculatura de la cara posterior del muslo. Hay tres músculos, uno más lateral que es el bíceps femoral, con su cabeza larga y corta, tiene dos cabezas, y otros dos más mediales que son el semitendinoso y el semimembranoso. Ambos grupos musculares lo que se dedican es a hacer una extensión de cadera y una flexión de rodilla, pero varían en las rotaciones de cadera. Sobre todo se lesiona en sprint el bíceps femoral, en la carrera, en la desaceleración, justo en el momento del impacto del pie con el suelo, así como cuando elongamos en la marcha la carrera, que flexionamos la cadera y extendemos la rodilla, es donde más se lesiona este músculo, que es el bíceps femoral. La cabeza larga es la que más lesión conlleva, y por su parte el semimembranoso se lesiona más por sobreestiramiento en deportes como fútbol, en deportes como béisbol, cuando quieres llegar a algún movimiento, a coger una pelota y no llegas, se produce un sobreestiramiento, entonces esto da lugar a una rotura de este músculo, que es el semimembranoso, que es el segundo que más se lesiona, y el semitendinoso es el que menos se lesiona de los tres. En cuanto a la clínica, los síntomas que da esta lesión isquiotibial son sobre todo dolor e impotencia funcional en el momento, es decir, probablemente no podemos continuar con la actividad que estamos llevando a cabo porque notemos una gran tensión en la cara posterior. A veces se confunde con agujetas o con un tirón, que es una elongación del músculo, pero entre un tirón y una rotura muscular hay un corto paso, y continuar o no con la actividad nos dará el pronóstico que sea más o menos favorable, y también aparecerá una subfusión hemática, un hematoma a nivel de la cara posterior del muslo, depende de cómo de grande sea la rotura, puede dar más o menos sangrado. Y es importante dejar también que avance ese sangrado para después, 48 horas después que se produzca la lesión, poder llevar a cabo una valoración ecográfica o de resonancia magnética, a poder ser ambas, para ver el tipo, el pronóstico y la posible evolución. ¿Vale? Comenzaremos con ejercicios muy básicos a nivel de la musculatura isquiotibial. El puente de pelvis, podremos hacer unas contracciones concéntricas en acortamiento o bien isométricas con la contracción mantenida, así como jugar con una o dos piernas, para darle más énfasis a la musculatura isquiotibial dañada. Vale, iremos a avanzar un poquito más el ejercicio con el slider, lo que provocará una elongación excéntrica del isquiotibial. Igual comenzamos en puente de pelvis y con los talones solamente apoyados levanto puntas y me deslizo sobre el slider y caigo, vuelvo arriba, extiendo rodillas. Aquí trabaja sobre todo isquiotibial y glúteo, más isquiotibial que glúteo, sin elevarla, sin dejar caer la cadera, recojo y voy abajo. Puedo incluso con una pierna. Podemos complicar más el proceso readaptativo con contracciones mucho más excéntricas en mayor carga, dejándonos caer como si fuera un peso muerto, con las rodillas semiflexionadas y arriba. Incluso podríamos meter una pesa a nivel de pecho. Podemos incluso jugar con las rotaciones. Una rotación externa de cadera me dará mayor énfasis a nivel del bíceps femoral, y una rotación interna de cadera me dará mayor énfasis a nivel de los semis, tanto semitendinoso como semimembranoso. Por último vamos a la polea inercial, que es mucho más agresiva ya en las fases finales de la readaptación a nivel isquiotibial. Y es importante controlar la fuerza con la que llevamos a cabo el movimiento, ya que la máquina nos la devolverá con la misma intensidad. Cuanto más alto tiremos y más fuerte, más me hundirá la máquina. Bueno, en cuanto al recto femoral, el recto femoral es el músculo más lesionado del cuádriceps. Se llama cuádriceps porque tiene 4 cabezas, las cuales empiezan a nivel de la espina ilíaca anteroinferior, que es justo el borde inferior de la cadera, y llegan a hacerse un tendón conjunto que se llama tendón cuadricipital para insertarse en el polo superior de la rótula.
Este recto femoral es bastante lesionado en sobre todo futbolistas con chut, en deportes de alta velocidad, de alta explosión, por así decirlo, así como gimnastas también es muy llevado a cabo que se produzca esta lesión. Se encarga de realizar sobre todo flexión de cadera y extensión de rodilla, aunque también tiene un importante papel en la báscula pélvica, sobre todo en la biomecánica de la carrera, por lo que será importante también tenerlo a cabo. Es un músculo muy sofisticado en cuanto a sus inserciones aponeuróticas, tiene 3 inserciones aponeuróticas de fascia, tiene 3 tendones, lo cual es bastante llamativo porque normalmente los músculos suelen tener 1 o 2, este tiene 3, que son el directo, el indirecto y el reflejo, los cuales tenemos 3 probabilidades de producir lesión a nivel de la inserción del tendón. Y es un músculo que se va haciendo más ancho según va recorriendo la pierna, por lo que las mayores lesiones se producen a nivel distal, de la cara media de la pierna hacia abajo, hacia la rodilla, aunque las más graves son las que producen la desinserción tendinosa del tendón a nivel de la cadera, que es un arrancamiento del tendón y conlleva tratamiento quirúrgico. En cuanto a la clínica, nos va a dar un dolor incapacitante, aunque probablemente podamos continuar con la actividad que estemos llevando a cabo, ya que va a dar una deformidad mucho más progresiva, nos va a dar una sensación de espastecimiento, una sensación de agarrotamiento muscular, que el músculo está un poco densificado, que tengo mucha tensión a nivel muscular, así como el signo del hachazo, el cual nos va a producir un montículo, probablemente 2-3 días después de que se produzca la lesión, en las lesiones más graves. En las lesiones más severas no se produce, es un montículo a nivel del músculo, como si te hubieran dado un hachazo y tuvieras un relieve el cual es más prominente a nivel de la rodura muscular. Y es importante llevar a cabo una valoración ecográfica, ya que nos va a dar mucha información de cómo está ese tejido. Va a haber menos sangrado con respecto al músculo isquiotibial, va a sangrar menos, va a ser diferente la evolución, pero es importante también llevar a cabo una valoración ecográfica, sobre todo para ver qué tejidos están afectados, si está el músculo, si está la fascia, los dos, si hay tendón afectado o no afectado y cómo de grande es esa lesión. Vale, comenzaremos con ejercicios sin peso, analíticos, muy libres, como extensión de rodilla, caída, extensión, incluso flexión de cadera para trabajar la inserción proximal de dicho músculo. Le podemos meter peso a nivel distal de tobillo, le podemos meter gomas a nivel posterior para producir una mayor tensión en la extensión de rodilla. Le podemos meter contracción isométrica mantenida durante 3-4 segundos, caída lenta. Uno un poco más complejo es la subida a banco, unipodal, es decir, a una pierna, subo y lo importante es la caída que sea lenta y progresiva. Uno un poco más agresivo, ya con peso libre, será el split o sentadilla búlgara, sentadilla anterior, como queráis llamarlo, a una pierna. Importante la contracción excéntrica, la bajada, que sea lenta. Puedo incluso mantener ahí la posición. E incluso para la inserción proximal le puedo meter una extensión de columna para alongar más el recto femoral. Por último, las poleas, las más agresivas para el recto femoral, es la caída anterior. También trabajamos las fibras del rotuliano, del tendón cuadricipital, así como todo el componente muscular. Es importante la fuerza que aplicamos hacia posterior porque la polea nos la devolverá hacia adelante. Por último, en cuanto al tríceps sural, se llama tríceps sural porque está formado por 3 músculos predominantes, que son el gemelo, que es uno pero con 2 cabezas, y el sóleo, que está más profundo en la cara posterior de toda la pierna. Se da sobre todo esta lesión en deportes de raqueta, tenis, pádel, squash, también se llama tenis leg este tipo de lesión, y va a dar un dolor como incapacitante en el momento, como si nos hubieran dado una pedrada, como si nos hubieran dado un latigazo en la cara posterior. Nos va a impedir continuar por completo la actividad física que estemos llevando a cabo. Factores predisponentes tenemos, por ejemplo, que sean varones de más de 40 años, con amplia musculatura a nivel de gemelo, con mucho volumen muscular, van a tener más factor predominante a producirse este tipo de lesiones, así como en mujeres sedentarias.
y también tener una inserción un poco más distal del gemelo nos va a dar un mayor factor de riesgo para producirnos este tipo de lesiones. En gemelo se puede realizar perfectamente ecografía, en sóleo está más recomendado la resonancia magnética, ya que presenta una disposición fibrilar mucho más compleja de analizar ecográficamente y es una lesión también a tener en cuenta. En cuanto a la clínica de esta lesión, sobre todo se va a centrar bastante en una sensación de tumoración, es decir, de calor en la cara posterior de la pierna, o focal en el momento de la lesión, o distal durante un recorrido de todo el músculo. También se podrá diferenciar con que nos dé un dolor a nivel del Aquiles. A veces cuando da dolor a nivel del Aquiles se produce porque es una lesión de sóleo y tiende a dar falsa tendinopatía aquilea, y también lo podremos confundir con un síndrome compartimental, como una sensación de calambre a nivel de las caras laterales del Aquiles, como una sensación mucho más nerviosa, pero no tiene nada que ver con eso, probablemente sea una lesión de gemelo. Vale, para el tríceps sural, muy básico, subir y bajar de puntillas. Puedo aguantar 3-4 arriba y caída lenta. Me pongo de lado y caigo. Puedo subir con 2, bajar con 1. Vale, con una cuña, lo cual aumentará la tensión a nivel excéntrica del gemelo y del sóleo. Subo y bajo. Subo. Que la caída sea lenta y progresiva. Puedo aguantar 3 y abajo. Por ahí en el inercial, trabajo de gemelo, saco un poquito los talones por fuera de la polea, subo y bajo. ¿Estás? Bueno chicos, ha sido un placer, nos vemos pronto por Recovery. Cualquier tipo de duda que tengáis no dudéis en acudir a nosotros y cuidaros mucho.